Programa 3. Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas. Analizarás las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas y continuas. Rodrigo. ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, oye, adivina que te traje algo. Los boletos para el concierto del sábado. No, esos te los voy a dar si te portas bien esta semana. Es otra cosa, a ver, cierra los ojos. Ábrelos. Chocolates de mis favoritos, gracias, Dani. Qué bueno que te gustaron. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Que cuando sea un rockstar, mis fans me van a regalar muchísimos regalos como estos. Ay, pero para eso falta mucho, Rodrigo. Ahorita, por lo menos, nada más eres un estudiante que tiene que entregar su tarea de estadística, ¿eh? Tienes razón. Oye, se me acaba de ocurrir algo. Tus chocolates nos van a ayudar a hacer tu tarea. Claro, como los chocolates son una variable aleatoria. Ay, no me refiero a eso. Vas a ver que sí nos van a ayudar. Pero antes nos tenemos que acordar de algunas ideas básicas de la estadística, para que podamos hacer tu tarea. ¿Cómo ves? Pues ya vámonos, ¿no? En muchas de las actividades humanas se generan datos que son posibles de analizar, registrar y organizar mediante distintos tipos de representación: numérica, tabular y gráfica, con el fin de describirlas y en ocasiones para tomar mejores decisiones. Así es común escuchar hablar sobre estadísticas de empleo, de migración, de producción y de educación, entre otras. Para representar los distintos tipos de datos empleamos variables. Una variable es el símbolo que puede tomar valores diferentes. Cuando estos valores son los resultados de un experimento estadístico, la llamamos variable estadística o de respuesta, y representa generalmente una cierta característica o propiedad de los individuos de una población. Usualmente, las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que, como su nombre lo indica, nos refieren cualidades. Por ejemplo, la variable nacionalidad puede tomar valores como mexicana, china, guatemalteca, etc., sin que haya una distinción numérica entre ellas. Es decir, ser chino no es más o menos con relación a ser japonés o ruso. Otro ejemplo de variable cualitativa es el sexo. Ser hombre o mujer son cosas cualitativamente diferentes. Sin embargo, con este tipo de variables podemos asignarles números a sus valores como etiquetas para identificarlos. Así, los datos nominales y ordinales los podemos considerar de la siguiente manera. Por ejemplo, el sexo de una persona, masculino o femenino, se puede representar como 0 o 1. Los resultados al lanzar una moneda, águila o sol, se pueden representar como 1 o 0. Una máquina es defectuosa o no defectuosa y se puede representar con 0 y 1 respectivamente. Dentro de las variables cuantitativas se distingue entre variables discretas y continuas, siendo discretas aquellas que por su naturaleza solo pueden tomar valores como números enteros, y continuas las que pueden tomar todos los valores de un cierto intervalo o razón. Así, los experimentos que consisten en el recuento de objetos pueden ser el número de miembros de una familia, el número de empleados de una empresa y el número de águilas que se obtienen al lanzar 2 monedas dan lugar a variables discretas. Mientras que al medir magnitudes tales como el peso, el tiempo, la longitud y la capacidad, entre otras, se obtienen variables continuas. Los datos que corresponden a intervalos y razón pueden ser discretos o continuos. Por ejemplo, las magnitudes monetarias, temperatura, entre otras. Un ejemplo más concreto es el siguiente. Consideremos el experimento aleatorio de lanzar 2 monedas simultáneamente y observemos los resultados posibles. Si identificamos todos los resultados posibles de este experimento y los representamos de este modo, A y S representan águila y sol, respectivamente,
y un par ordenado de estos símbolos identifica un resultado para la primera y la segunda moneda respectivamente. Entonces, AS implica que se observó águila en la primera y sol en la segunda moneda. Teóricamente, los resultados posibles son AS, AA, SA, SS. Ellos forman el espacio muestral. La variable estadística de este experimento es cualitativa, ya que se registran los datos águila y sol. Ahora que ya recordamos los tipos de variables estadísticas, ¿me puedes decir cómo es que tu caja de chocolates nos va a ayudar a hacer tu tarea? No. Mira, imagínate, ¿cómo le haría, por ejemplo, el jefe de control de calidad para saber cuánto pesa cada chocolate o cuántos chocolates de cada sabor hay en cada caja? Pues no lo sé, pero me encantaría tener ese trabajo. Cuando se realiza un estudio estadístico o un experimento aleatorio, los eventos de mayor interés para un científico, ingeniero o empresario son los eventos identificados por números, llamados eventos numéricos. Por ejemplo, un investigador en medicina está interesado en el evento de que 10 de 10 pacientes tratados se curen de una enfermedad. Como el valor de un evento numérico varía al repetir el muestreo, a este tipo de eventos se les conoce como variable aleatoria. Pero, ¿una variable aleatoria es diferente de una variable estadística? Una variable aleatoria es una función definida en un espacio muestral cuyos valores son números reales. Una variable aleatoria transforma los eventos de un espacio muestral en eventos numéricos. Por ejemplo, en el experimento en el que se lanzan 2 monedas. Así, si lanzamos las monedas 10 veces, obtenemos el siguiente conjunto de resultados. Supóngase que este experimento se repite otras 19 veces. En la tabla se muestran los totales para 10 conjuntos de 10 tiradas. Así, el ensayo 1 muestra los totales del primer experimento. En el total, hemos realizado 200 ensayos de lanzamiento del par de monedas y los resultados que se obtuvieron son 2 águilas en 53 ocasiones, 1 águila en 104 y 0 águilas en 43. Estos resultados se pueden expresar en términos de frecuencias y frecuencias relativas y presentarlos en un histograma como se muestra en la gráfica. Si este experimento aleatorio se repite indefinidamente, todos los resultados posibles dan origen a la noción de variable aleatoria asociada al experimento. Cada resultado posible corresponde a un punto muestral. Los puntos muestrales que componen al espacio muestral son E1, SS, E2, AS, E3, SA, E4, AA. Si definimos a la variable aleatoria Y como el número de águilas que se obtienen cada vez que se realiza el experimento y asignamos un valor de Y a cada punto muestral e identificamos los puntos muestrales asociados a cada valor de la variable aleatoria, obtenemos lo siguiente. El valor de Y asignado a los puntos muestrales depende del número de águilas de cada punto. Para E4, AA, se observan 2 águilas y se asigna el valor Y igual a 2 a E4. Igualmente, se asignan los valores Y igual a 1 a E2 y E3 y Y igual a 0 a E1. En resumen, la variable aleatoria Y puede tomar 3 valores distintos: Y igual a 0, 1, 2, que son eventos numéricos definidos por conjuntos específicos de puntos muestrales. Y igual a 0, E1. Y igual a 1, E2, E3. Y igual a 2, E4. En conclusión, los únicos resultados posibles de la variable aleatoria Y son 0 águilas, 1 águila y 2 águilas. Esta variable ya es numérica, a diferencia de la variable estadística, que utilizamos cuando realizamos el experimento aleatorio y solamente registramos los resultados de cada par de monedas para contabilizar su frecuencia. En particular, en este ejemplo vemos que la variable aleatoria toma únicamente 3 valores, 2 enteros y el 0. Por lo tanto, a este tipo de variable aleatoria se le llama discreta. Como también lo es cuando el evento de estudio en una encuesta es el número de votantes a favor de cierto candidato o resultado. Este evento da lugar a una variable aleatoria que solamente puede tomar un número finito de valores con una probabilidad diferente de 0. Es decir,
El valor observado de la variable aleatoria de interés tiene que ser un número entero entre 0 y el tamaño de la muestra. Una variable de este tipo es discreta. Entonces, definimos una variable aleatoria y como discreta si solamente puede tomar un conjunto numerable de valores. Ahora, consideremos el caso de estar interesados en observar la cantidad de lluvia que cae diariamente en un cierto lugar, para lo cual utilizamos un pluviómetro, que es el equipo de medición correspondiente. Entonces, cada medición indica la cantidad de lluvia que cayó y le corresponde un punto único en un intervalo que puede ser definido por la cantidad mínima y máxima de lluvia que se registre en un periodo o número de días. De tal manera que hay una infinidad de puntos en el intervalo y todos pueden ser considerados como una cantidad posible de lluvia a registrar. El tipo de variable aleatoria que toma cualquier valor en un intervalo se llama continua. Otro ejemplo de variable aleatoria continua es la duración de cualquier aparato u objeto. Por ejemplo, un televisor, un radio, un acumulador, un foco. También es una variable aleatoria continua la duración de un proceso o actividad. Por ejemplo, tiempo de espera en la fila de un banco, tiempo de uso en un cajero automático, el tiempo que tarda una consulta, entre otras actividades. El intervalo sobre el cual se definen estas variables aleatorias es la parte positiva de los números reales. Esto significa, por ejemplo, que al registrar la duración de un número suficiente de focos, es posible que más de uno tengan la misma duración. No obstante, lo importante es que no puede descartarse algún número real, como un posible resultado de una observación. Pues una manera de averiguarlo sería preguntándonos, por ejemplo, ¿cuántos chocolates amargos hay en esa caja y cuántos hay en total en otras cajas? Pero para eso necesitaríamos estar en la fábrica. Una manera de investigarlo sería tomar tus chocolates junto con los de otras cajas más. Por ejemplo, formar un lote con 10 cajas de 20 chocolates, es decir, tendríamos 200 chocolates, de los cuales se tomarán aleatoriamente muestras. Propongo que sean de 4 chocolates para determinar cuántos de ellos son amargos. Claro, ahora entiendo. No se sabe cuántos chocolates amargos puede haber en cada caja, pero si realizamos un muestreo podríamos estimarlo. Sí, el número de chocolates amargos que hay en cada grupo de 4 chocolates representará el valor de la variable aleatoria en este estudio. Efectivamente, la variable aleatoria es el número de chocolates amargos en cada muestra de 4 chocolates tomados al azar, de los 200 chocolates que reunimos en total. Entonces puede ocurrir que encontremos 1, 2, 3 o 4 chocolates amargos. Así es, e incluso puede ocurrir que no haya ni un solo chocolate amargo en esa caja. Eso sería terrible, son mis chocolates favoritos. Pero claro, entiendo que no puede haber medio chocolate ni 3.3 chocolates. En resumen, si realizamos un estudio así, la variable aleatoria Y, que representa el número de chocolates amargos en una muestra de 4 chocolates, es discreta. Entonces, ya que se hizo el experimento, el valor que puede tomar la variable Y es representado con una Y minúscula. Así es, y la expresión Y es igual a Y. Puede leerse como el conjunto de todos los posibles resultados del espacio muestral S que pueden asignarse a valores Y mediante la variable aleatoria Y. Claro, ahora podemos hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria adopte el valor Y que se expresa con la fórmula. La mayor utilidad de la probabilidad y la estadística se encuentra precisamente en tratar de predecir el comportamiento de una o varias variables en una población, a partir de los datos de estas variables en una muestra aleatoria de la población. Conocer sobre la distribución de frecuencias de conjuntos de datos y los fundamentos de probabilidad nos permiten estudiar la distribución de probabilidad, las cuales se asemejan a las distribuciones de frecuencias relativas. La diferencia básica entre estos dos tipos de distribución es el uso de la variable aleatoria. La variable aleatoria de una distribución de probabilidad es equivalente a la variable de respuesta de una distribución de frecuencias. Nuevamente, consideremos el experimento aleatorio de lanzar 2 monedas simultáneamente y observemos los resultados frecuenciales que se obtuvieron. En resumen, tenemos la siguiente gráfica de frecuencias relativas. ¿Qué sucede si este experimento se repite o continúa? ¿Cambiarán las frecuencias relativas? En caso afirmativo, ¿cuánto? Si se observan los conjuntos individuales de 10 lanzamientos, se nota una gran variación en el número de veces que ocurre cada uno en los eventos. 2 águilas, 1 águila, 0 águilas. En las categorías 0 águilas y 2 águilas,
las ocurrencias máxima y mínima fueron iguales a 6 y 0 respectivamente. Cuando una variable aleatoria discreta toma diversos valores, la probabilidad asociada a cada uno de esos valores puede ser organizada como una distribución de probabilidad. Es decir, la distribución de probabilidad es como una lista de las posibilidades de todos los resultados posibles en el experimento. Esta probabilidad se define como la sumatoria de posibilidades de todos los posibles valores obtenidos en el espacio muestral S asignados al valor Y. Al lanzar dos monedas al mismo tiempo, observamos la variable aleatoria Y, el número de águilas que caen. Calculemos la distribución de probabilidad. La primera columna corresponde a los eventos simples de observar una águila, puesto que durante el experimento puede ser que no caiga águila en ninguna moneda, que caiga un águila en cualquiera de ellas o que en ambas monedas caiga águila. La pareja SS representa el resultado del primer lanzamiento y la SA el segundo. El evento Y igual a 0 se refiere a los elementos del espacio muestral donde no se observó una águila en ninguna de las dos monedas. En ese caso, E1 es el único evento. Luego, la probabilidad de que Y asuma el valor 0 es igual a 1/4. El evento Y igual a 1 contiene dos eventos simples donde aparece solo una águila en cualquiera de las monedas. Por tanto, la probabilidad de que caiga un águila es igual a 1 de 2. Por último, la probabilidad del evento donde aparecen dos águilas es igual a 1 de 4. En la siguiente tabla podemos ver la función de probabilidad para Y. Como puedes notar, cada una de las probabilidades es mayor que 0, pero menor que 1. Además, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Esta probabilidad se define como la sumatoria de las posibilidades de todos los valores posibles obtenidos en el espacio muestral S asignados al valor Y. Esto quiere decir que cumple todos los requisitos para que la función sea de probabilidad. La distribución de probabilidad también se puede representar con una gráfica de barras. Así, la variable aleatoria número de águilas presenta valores enteros, lo que ocasiona que las barras estén separadas. En ocasiones conviene definir una regla que permita expresar la probabilidad de un evento en términos del valor de la variable aleatoria. Generalmente, esta expresión se escribe como una fórmula y se llama función de probabilidad. Pero también puede estar descrita a partir de los valores que se describen en una tabla o gráfica al conformar una lista. De este modo, la tabla y gráfica de la distribución de probabilidad del número de águilas al lanzar un par de monedas conforma una función de probabilidad, que se escribe de la siguiente manera. La función de Y es igual que la probabilidad de la variable aleatoria YI. Por ejemplo, la función de probabilidad para el evento caen dos águilas es igual que un cuarto, es decir, f de Y4 es igual que 25 centésimos. Otro ejemplo es el evento cae a lo más un águila, que implica a los eventos cae un águila y no cae ninguna águila. Al sumar las probabilidades de esos tres eventos simples, obtenemos la probabilidad de 3/4 igual a 0.75. F de Y igual a la probabilidad del evento cae a lo más un águila es 3/4. Existen dos propiedades que debe cumplir toda distribución y función de probabilidad. La primera es que las probabilidades de cada uno de los eventos simples debe de ser positiva y menor o igual que 1. Y la segunda es que la suma de las probabilidades de cada evento debe de ser siempre igual a 1. Mira, Rodrigo, si realizamos la distribución de probabilidad de la situación que estamos analizando, obtenemos la siguiente tabla. Y la gráfica que la representa es... Ajá, está. Al estudiar las variables estadísticas, consideramos una serie de valores que sirven de resumen de la distribución de frecuencias. Igualmente es de interés definir las características de una variable aleatoria como una serie de valores que resumen toda la distribución. Uno o varios de estos valores sirven, además, para especificar completamente la distribución de probabilidad y se llaman parámetros de la distribución. Uno de ellos es la media de la variable aleatoria llamada esperanza matemática. Sea Y una variable aleatoria discreta que toma los valores de Y1, Y2, Y3, Y4, con probabilidades P1, P2, P3, P4.
Se llama media, esperanza matemática o valor esperado de la variable aleatoria a la suma de los productos de cada valor de la variable por su probabilidad de ocurrencia. Si se lanzan dos monedas, el número de caras a observar en promedio es igual a 1, es decir, que el valor esperado o media es igual a 1. Sin embargo, el valor que toma la esperanza puede llegar a no ser el esperado, ya que el valor puede ser improbable o incluso imposible. La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión, definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de cada valor de la variable con respecto a su media. Como la media es igual a la esperanza, sustituimos elevando al cuadrado lo que está dentro del paréntesis y reduciendo términos semejantes, obtenemos la fórmula para obtener la varianza. Debido a que el valor de la varianza se expresa al cuadrado, es decir, en unidades distintas de la variable, es posible obtener la desviación estándar, la cual es una medida de dispersión alternativa que mide la distancia a la que se encuentran los datos respecto a la media. Ya me acordé, existen varios tipos de modelos de distribuciones de probabilidad de variables discretas. Sí, y estos modelos nos sirven para describir fenómenos estadísticos que infieren para tomar decisiones. Hola, buenos días. ¿Me da un café, por favor? Uno de esos modelos de distribución de probabilidades corresponde al caso en el que se tienen dos resultados, por ejemplo, acierto y falla, sí o no, águila o sol, cruz o cara, hombre o mujer, favorable y desfavorable. Exactamente, aquí tiene, gracias. Sí, así es. Muchos experimentos aleatorios tienen resultados clasificables en una de dos categorías, éxito o fracaso. Ejemplos de ellos son los lanzamientos de monedas, la determinación de que una lámpara funcione o no, que un producto funcione o no, o que la respuesta a la pregunta de un examen sea correcta o falsa. Existen otros experimentos que tienen diversos resultados que, en condiciones adecuadas, pueden ajustarse a ser clasificados en una de dos categorías. Los experimentos anteriores se llaman experimentos probabilísticos binomiales. Entonces, definimos y describimos a un experimento probabilístico binomial como aquel experimento que está constituido por repetidos de un evento experimental básico que cumple con lo siguiente. 1. Cada ensayo o repetición tiene dos resultados posibles, éxito, fracaso. 2. Hay n ensayos independientes repetidos. 3. La probabilidad de éxito en cada ensayo es igual que P, mientras que la probabilidad de fracaso en cada ensayo es Q y P más Q es igual que 1. 4. La variable aleatoria binomial Y es la cuenta del número de ensayos exitosos que ocurren. Y puede tomar cualquier valor entero entre 0 y n. Por ejemplo, en el caso de lanzar 3 veces una moneda y observar el número de águilas que caen. Este experimento es binomial porque 1. Cada lanzamiento de la moneda tiene dos resultados, águila y sol. 2. Hay 3 ensayos repetidos que son independientes porque cada uno es un lanzamiento por separado y el resultado de un ensayo no afecta al resultado de otro. 3. La probabilidad de caer águila es P igual que un medio y la de fracaso es Q igual que un medio. Además, si se suman es igual que 1. 4. La variable aleatoria X es el número de éxitos. En este caso, águilas que ocurren en 3 lanzamientos y puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Si consideramos al evento X igual a 1, se observa exactamente un águila en 3 lanzamientos. La probabilidad de este evento es igual que 3 octavos, porque en cada lanzamiento hay un medio de probabilidad de caer águila. Por la regla del producto, al ser 3 lanzamientos, obtenemos un medio por un medio por un medio, equivalente a un medio al cubo, que es igual que un octavo. Dado que hay 3 formas distintas de caer un águila exactamente, que son águila, sol, 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 águila, sol, 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 águila, cada evento simple es un octavo. Al ser 3, la probabilidad es 3 octavos. Si se examinan de la misma forma los otros eventos que se pueden definir en este experimento, apoyándonos en el diagrama de árbol, puede argumentarse que 1. La probabilidad de X éxitos exactamente es P elevado a la X. 2. La probabilidad de que ocurra fracaso es n menos x, ensayos restantes, es q elevado a la n menos x. 3. El número de formas como pueden suceder x éxitos es en n ensayos. Este último número de formas se indica como
el cual debe ser siempre un entero positivo. A este se le denomina coeficiente binomial y se determina mediante la fórmula n factorial entre el producto de x factorial y n menos x factorial. Recuerda que n factorial es una abreviación para el producto de la sucesión de enteros que lanza con n y termina con 1. Así como el caso especial de 0 factorial igual que 1. De lo anterior, se obtiene la función de probabilidad binomial que se define de la siguiente manera. Si en un experimento binomial P es la probabilidad de éxito y Q la de fracaso en un ensayo simple, entonces la probabilidad Px de que haya exactamente x éxitos en n ensayos es P de x es igual que el coeficiente binomial por el producto de la potencia a la x de P y de la potencia de n menos x de Q para x de 0 a n. Cuando se aplica esta función de probabilidad binomial en el caso del lanzamiento de las 3 monedas, se obtiene la siguiente fórmula general. Para el caso de x igual a 1, se obtiene la siguiente expresión, con lo cual obtenemos el resultado de 3/8. Pues ya me quedó claro lo de las variables discretas, aunque las continuas tienen un pequeño detalle. Sí, los intervalos son algo complicados. Ay, no es que sean complicados, más bien son como una bola grande y alta que va al jardín central. En las variables continuas es muy probable que los datos recabados no sean exactos o que 2 o más de ellos no coincidan, por lo que se tiene que trabajar en intervalos y en ese momento modelar una función se convierte en un problema más complicado. Sin embargo, se pueden realizar aproximaciones y describir la probabilidad a través de los modelos teóricos de distribución de probabilidad como son distribución chi cuadrado, distribución exponencial, distribución t de student, distribución normal, por mencionar algunos y cuya gráfica es una línea continua. Después de detectar datos y corregir errores, se inicia el análisis estadístico. Lo primero es describir la distribución de las variables estudiadas, en particular de los datos numéricos. El comportamiento de estas variables se explora gráficamente con un histograma de frecuencias. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los tiempos que le tomó a una empresa de correspondencia entregar 180 paquetes a diferentes clientes en la misma ciudad. Los datos se han agrupado en una distribución de frecuencias considerando intervalos de 5 días. Supongamos que un cliente tiene esta información y quiere saber qué probabilidad tiene de que su paquete sea entregado en 2 días. Un inconveniente es manejar intervalos de 5 días, pues se está suponiendo que dentro de cada intervalo, los datos se distribuyen de manera uniforme, es decir, que los pedidos se distribuyen equitativamente cada día, situación que no es así. Una posible solución es reducir la amplitud de los intervalos lo más posible, quizá a un día por intervalo, para hacer una nueva distribución de frecuencias. Ya después de tanto estudiar, como que ya nos tocaba un tiempo relax, ¿no crees? Te hablo. Ay, ¿qué pasa? Nada, que si querías chocolates. Ay, claro que quiero. Ya te los acabaste todos. Te va a salir un enorme barro por envidioso. Aparte, toma, tu música horrible. Qué fea está, ¿eh? En serio.